Les damos la bienvenida a este webinario Derecho de Acceso a la Información Pública en el Sistema Judicial, organizado por la Oficina Regional de la UNESCO Montevideo, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO para la Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes. Ya con este completamos un ciclo donde miles de estudiantes de derecho, abogados, abogadas, fiscales, policymakers, personas interesadas en la materia en general en América Latina y el Caribe, han recibido capacitación en materia de derecho de acceso a la información pública y transparencia en el ciclo de este año 2023. Y en este webinario en particular, donde tenemos una gran cantidad de personas registradas, vamos a profundizar en el derecho de acceso a la información pública en el sistema judicial. Y nos van a acompañar el día de hoy, y les doy la más cordial bienvenida, primero al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al juez Ricardo Pérez Manrique, quien nos va a estar acompañando con unas palabras al inicio. En estos momentos se encuentran en una audiencia pública en la Corte, y la panelista principal va a ser la ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y titular de la Cátedra UNESCO sobre Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes, la profesora Catalina Botero Marino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y luego vamos a tener la gran oportunidad de tener los comentarios de la señora Inés Selwood, coordinadora de la Red Internacional de Justicia Abierta, a quien le damos la más cordial bienvenida, y también del señor Jaime Moreno Valle, oficial jurídico principal del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos. Desde la Oficina Regional de UNESCO les damos la bienvenida a este evento, y a continuación vamos a escuchar las palabras del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Ricardo Pérez Manrique. Vamos con ello a continuación. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad de formación sobre derecho al acceso a la información pública en el sistema judicial, organizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO y la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes. La transparencia es un pilar fundamental para el funcionamiento adecuado de cualquier sistema democrático, y esta premisa ha sido respaldada y reafirmada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La transparencia no es simplemente un concepto abstracto, sino un principio que garantiza la rendición de cuentas, fortalece la participación ciudadana y protege los derechos fundamentales de los individuos. Por ello, en la formación y planificación de la Administración de Justicia, el derecho de acceso a la información pública debe ser considerado especialmente. La Corte Interamericana ha destacado la importancia de la transparencia en varias sentencias, subrayando su conexión directa con el respeto a los derechos humanos. La transparencia se erige así como un medio para prevenir la corrupción y asegurar que los ciudadanos estén informados sobre las decisiones que afectan sus vidas. En este contexto, la Corte ha sostenido que el acceso a la información es esencial para la protección de otros derechos, tales como la libertad de expresión y el derecho a la participación política. La jurisprudencia de la Corte Interamericana también destaca que la transparencia no solo implica la divulgación de información, sino también la accesibilidad y comprensibilidad de la misma. Los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas positivas para garantizar que la información sea fácilmente accesible para todos los sectores de la sociedad, incluyendo a aquellos grupos históricamente marginados o en situación de vulnerabilidad. Además, la Corte Interamericana ha reconocido que la falta de transparencia puede conducir a la violación de derechos humanos fundamentales, ya que la opacidad en la toma de decisiones puede propiciar la arbitrariedad y la impunidad. Por lo tanto, la transparencia se presenta como un mecanismo para garantizar que las actuaciones estatales se realicen bajo el escrutinio público y de acuerdo con los principios democráticos. Planificar, ejecutar y evaluar acciones tendientes a mejorar el derecho de acceso a la información pública en la Administración de Justicia es un requisito esencial
para la consolidación y fortalecimiento de la democracia. Para avanzar en ello, hay un camino trazado con los estándares que la Corte Interamericana ha ido señalando para garantizar un acceso efectivo a la información, promoviendo así una sociedad más justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos. Y quiero terminar estas palabras con una frase de la opinión consultiva número 5 del 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre colegialización obligatoria de periodistas. Allí la Corte dijo: una sociedad que no está bien informada no es una sociedad libre. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Corte Interamericana por estas palabras de bienvenida, y con esto ya saludamos a las más de casi 130 personas que nos acompañan de distintos países de América Latina y del Caribe. Una vez más, la bienvenida desde el Programa de Comunicación e Información de la UNESCO. Estamos muy, muy contentos de poder tener este espacio en la tarde para hablar, Catalina, de un tema tan relevante como el derecho de acceso a la información en los sistemas judiciales, como lo señalaba el presidente de la Corte, un pilar fundamental para el Estado de Derecho y para la calidad de nuestra democracia, y luego para las agendas de América Latina y el Caribe en materia de combate a la impunidad y la entrega de una mejor justicia, una justicia abierta. Con esta introducción, entonces, le damos la palabra a la profesora Catalina Botero. Catalina, adelante. Muchas gracias, Matías, y bienvenidas a todas y a todos a este webinario. Muchas gracias a la UNESCO y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también por invitarme y por patrocinar estos encuentros. Me han pedido que hable 15 minutos sobre el derecho de acceso a la información, explicando algunas de las decisiones que están en el cuadernillo de UNESCO que hicimos Daniel Ospina, que está en este momento con nosotros, y yo el año pasado para UNESCO. Entonces, voy a hablar de generalidades del derecho de acceso a la información, los elementos centrales del derecho de acceso a la información según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo aterrizan las obligaciones del Poder Judicial, haciendo énfasis en 3 de las decisiones que mencionamos en los cuadernillos de UNESCO, pero en esos cuadernillos hay más decisiones. Esto es simplemente una especie de introducción o abrebocas para que puedan consultar ese cuadernillo. El Poder Judicial tiene 2 roles en materia de acceso a la información. Por un lado es el garante último del derecho de acceso a la información, y por el otro lado es sujeto obligado por el derecho de acceso a la información. Y esas 2 dimensiones están influenciadas y deben ejercerse de conformidad con los estándares interamericanos. Entonces, empecemos simplemente como órgano garante, pues en nuestros estados, en los estados que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 13 es una norma de aplicación interna. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es una norma de aplicación interna. En algunos otros países, como en Colombia o como en Ecuador, además constituye una norma de rango, digamos, constitucional. O sea, hace parte de lo que hemos llamado, en Perú, perdón, de lo que se ha llamado el bloque de constitucionalidad, ¿no? En estos países. En países como Argentina o como México tienen doctrinas similares, en donde las normas interamericanas ocupan una jerarquía especial en el ordenamiento jurídico y por lo tanto vinculan al Poder Judicial. Y esas normas, como el artículo 13 de la Convención Americana, adicionalmente han sido desarrolladas por la Corte Interamericana como intérprete supremo de esa norma. Entonces, la doctrina de la Corte se entiende que es la doctrina del intérprete autorizado para explicar el contenido de esa norma, también en derecho interno, y por leyes en la mayoría de nuestros países que cuentan con leyes de acceso a la información. ¿Cómo debe ser aplicada esta normativa? Lo digo rápidamente, pues por el poco tiempo que queda. Por un lado, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental de todas las personas.
el Poder Judicial o cualquier otra entidad, pero sobre todo el Poder Judicial cuando actúa como garante, debe asegurarse de que las entidades no le pidan a las personas que demuestren cuál es su interés especial, porque en la medida yo no tengo que demostrar un interés especial para ejercer mis derechos fundamentales, para ejercer mi derecho a la libertad de expresión, para ejercer mi derecho a la privacidad. Tengo ese derecho que hace parte de mi condición como ciudadana o ciudadano de un Estado. El derecho de acceso a la información es igual. No hay que exigirle a la persona que demuestre un interés especial para otorgarle su derecho a acceder a información pública. Entonces, es un derecho fundamental, autónomo, no está asociado a ningún otro derecho. No puedo, como en algunos países que se solía proteger cuando estaba asociado al derecho a la salud o estaba asociado a algún otro derecho fundamental. No, esto es un derecho autónomo. Yo pido cualquier información, la que a mí me interese y no tengo que decir por qué me interesa. Es un derecho que se protege en sí mismo y lo deben proteger así juezas y jueces. Es un derecho que está reglamentado por dos principios. El principio de buena fe, que significa que el Estado debe poner todo al servicio de que el derecho se garantice y se respete, y por el principio de máxima divulgación. ¿Qué significa el principio de máxima divulgación? Que la regla general es que toda la información que repose en los anaqueles estatales debe ser entregada a quien la solicite. Esa es la regla general. Ese es el principio de máxima divulgación. Si el Estado quiere reservar parte de la información, tiene que tener muy buenas razones para hacerlo. Y esas buenas razones se inscriben en lo que la Corte Interamericana ha denominado el juicio de necesidad, lo que algunas cortes han denominado el juicio de proporcionalidad, y lo que las entidades que se encargan de proteger el derecho de acceso a la información en los distintos estados, como los órganos, digamos, administrativos, que no son judiciales, encargados de proteger este derecho, han denominado el test del daño. Entonces, ¿qué se requiere demostrar? ¿Qué tiene que demostrar el Estado? El Estado tiene la carga de demostrar por qué no entrega una información, porque el principio general es la máxima transparencia. ¿Qué tiene que demostrar? El Estado tiene que mostrar que la reserva está amparada en una ley, que no fue que a un funcionario le dio por reservar algo en un momento dado porque consideró que no se podía entregar. No, no, no. Esa decisión tiene que estar amparada en una ley, es una decisión de la Asamblea Legislativa, porque está haciendo una excepción al ejercicio de un derecho fundamental. Y esas decisiones las toman los congresos, los parlamentos, las asambleas legislativas. En segundo lugar, cualquier reserva tiene que tener una finalidad legítima clara, expresa. Esta reserva busca proteger, por ejemplo, la privacidad de las personas. No vamos a entregar las historias clínicas que reposan en los hospitales públicos, que son entidades estatales. Esa información no se entrega. ¿Por qué? Porque la reserva persigue la finalidad legítima de proteger la integridad de las personas. Pero además, reservar la información, es decir, mantener en secreto la información, tiene que ser proporcionada a la finalidad legítima que se busca. Mantener en secreto mi historia clínica en un hospital público es proporcionado, por supuesto, ese secreto garantiza mi derecho a la privacidad en un valor superlativo al valor de revelar esa información. Revelar esa información en principio no supone un bienestar para la democracia, pero sí supone un daño superlativo para mi vida. Entonces, ese test de proporcionalidad ha sido descrito por las autoridades de protección de datos personales como un test que tiene que superar la prueba del daño, que supone probar, que el Estado debe probar, que entregar la información produce un daño presente, probable, específico y significativo. Entonces, para que haya una excepción al principio de máxima transparencia, para que me digan usted no puede ejercer ese derecho fundamental, el Estado tiene que tener la carga de mostrar, primero, que la reserva es legal, segundo, que busca una finalidad legítima, y tercero, que es
que el secreto es proporcionado a esa finalidad legítima. ¿Y cómo se demuestra la proporcionalidad? Mostrando que revelar la información produce un daño cierto, presente, probable, o sea, que no es una cosa hipotética, no, es probable que se puede generar ese daño ciertamente, que es específico, es decir, que es claro, que no es genérico, que yo lo puedo identificar y que además es significativo. No es un daño menor, es un daño significativo. ¿Significativo para qué? Para la finalidad que pretende proteger el secreto. Y esa finalidad tiene que ser legítima. Una de las finalidades legítimas que han sido reconocidas por los distintos tribunales como finalidad legítima y por los principios, digamos, internacionales como una finalidad legítima que puede dar lugar a la reserva, es la protección del debido proceso y de la impartición de justicia. Y aquí entonces entro al segundo rol de las juezas y los jueces, ya no como garantes del derecho de acceso a la información, como la última instancia para proteger ese derecho fundamental, sino como sujetos obligados del derecho de acceso a la información. El Poder Judicial es un sujeto obligado y está regulado por los mismos principios de buena fe y de máxima transparencia. El Poder Judicial, cuando es sujeto obligado, actúa en tres condiciones. Primero, como sujeto obligado para entregar la información que tiene que ver con la gestión judicial, con toda la gestión judicial. ¿Cuántas juezas hay? ¿Cuántos jueces? ¿Cuál es la remuneración? ¿Cuántas personas tienen? ¿Cuántos expedientes hay? La gestión judicial. Entonces, un primer campo de información es el campo referido a la gestión judicial. Un segundo campo de información es el referido a las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales tienen que ser transparentes, tienen que ser accesibles. Y un tercer campo es el referido a la información que está en los procesos judiciales. Entonces, respecto al primer campo, los jueces como sujetos obligados, o el Poder Judicial como sujeto obligado respecto de la gestión judicial, tienen las mismas obligaciones que cualquier otra entidad. Tienen las mismas obligaciones que cualquier otra entidad, los mismos deberes, pues tiene que contar cuánto se gasta, cómo opera, cuántas personas funcionan, lo mismo que cualquier otra entidad del sector público. Respecto a las decisiones, y esto es importante, de las decisiones ya publicadas, el acceso a la información y la transparencia supone que las personas que trabajan en el Poder Judicial tienen que construir esas decisiones de manera tal que sean comprensibles. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la información supone el derecho de todas las personas a recibir información oportuna, completa, fidedigna y accesible, que la gente entienda. La idea es tratar de hacer decisiones judiciales que puedan ser comprendidas por las personas. Y eso tiene que ver con el derecho de acceso a la información judicial. Pero ahora vamos al tercer tema, el más complejo. El derecho de acceso a la información judicial que reposa en los expedientes, en la investigación, en el juicio e incluso en expedientes judiciales de decisiones ya adoptadas. Ese es el tema más difícil. Y ahí simplemente para terminar les voy a mencionar tres decisiones. Una de Costa Rica, de la Sala Constitucional, de Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, otra de El Salvador, muy relevante hoy para El Salvador, lamentablemente desde hace algunos años, pero muy vigente hoy, y otra también sobre el Poder Judicial, pero del INAI de México. Y todas estas decisiones las pueden ver, y otras, en el cuadernillo de UNESCO. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tuvo que decidir un caso de acceso a la información, en el cual un tribunal administrativo ambiental le había negado
el acceso a la información de un expediente ambiental sobre un botadero de basura clandestino a una periodista. La periodista solicitó acceso a ese expediente y el tribunal le dijo, usted no es parte, yo no le puedo entregar información que está en un expediente judicial si usted no es parte de ese expediente judicial. Y entonces la periodista dijo, bueno, yo no soy parte del expediente judicial, pero eso es un tema de altísima relevancia pública. Es un botadero clandestino de basura que tiene impactos ambientales, de salubridad, etc. Yo, para ejercer mi oficio, necesito poder acceder a esa información. Y utiliza el recurso que existe en Costa Rica y llega a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Y la Sala Constitucional dice lo siguiente, que es muy interesante, dice, no se puede aceptar como regla general que solo las partes tienen derecho a acceder al expediente, a la información del expediente. Eso no puede ser una regla general. Eso puede aplicarse en algunos casos. Eso tiene que estar regulado por el legislador. Esa regulación del legislador tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcionada, tiene que buscar una finalidad legítima. Pero no podemos admitir como regla general que una información que está en un expediente judicial solamente puede ser accedida a través de las partes. Hay que hacer la prueba del daño. ¿Y qué significa hacer la prueba del daño? Si el Estado, en este caso el tribunal, no quiere entregar la información, tiene que demostrar que entregar esa información produce un daño presente, probable, específico y significativo sobre el debido proceso o sobre la impartición de justicia. Y si no lo puede probar, tiene que entregar la información. Es una decisión interesante porque lo que le está diciendo a juezas y jueces es, hagan el test del daño. El segundo caso, que también me parece un caso de enorme importancia, es un caso de 2014 en el que se solicita información de un expediente, de un proceso que tuvo lugar por corrupción contra un exmandatario en El Salvador. Y no entregan la información. Y lo que dice la Sala Constitucional de la entonces Corte Suprema es que, en principio, no se puede reservar la información de un proceso penal ya cerrado, pero peor aún, no se puede reservar la información cuando es una información de interés, de altísimo interés público, porque es una información sobre un proceso penal adelantado contra el más alto funcionario público de la nación por un caso de enorme relevancia pública relacionado con la corrupción. Así que ahí también hay que hacer el test del daño y evidentemente en este caso no se supera porque no se puede demostrar que hay un daño presente, probable, específico y significativo. Claro que se produce un daño respecto del presidente, porque claro que el presidente prefiere que nadie sepa sobre la investigación. La pregunta ¿es un daño significativo? ¿Es un daño que el presidente no está obligado a soportar? Porque es que hay daños que uno está obligado a soportar. Si esta es una mala conferencia, yo estoy obligada a soportar que ustedes utilicen sus redes sociales para decir que es el colmo que UNESCO invite a Catalina Botero a hablar de derecho de acceso a la información y los haga perder 1 hora y media de la tarde de hoy. Yo estoy obligada a soportar ese daño porque yo me estoy exponiendo a eso. Cuando una persona pasa caminando debajo de un puente peatonal, es una víctima que está obligada a soportar el daño. Claro que hay un daño si la atropellan. Las y los funcionarios públicos estamos obligados a soportar un mayor escrutinio y si hay un expediente judicial contra nosotros, pues yo digo nosotros en este caso porque fui durante muchos años funcionaria pública, durante 8 años trabajé en la Corte Constitucional, luego fui conjuez de la Corte Constitucional, relatora, entonces, digamos, me percibo como una persona que está sometida a ese nivel de escrutinio. Y pues claro que se produce un daño cuando a uno pues lo critican y sobre todo cuando lo critican injustamente, pero estamos obligados a soportar ese daño. Porque sobre todo cuando las personas ejercen funciones públicas o ejecutan recursos públicos, tienen que saber que la crítica funciona para que los funcionarios
y las funcionarias actúen de mejor manera. Así que el control social, como es un elemento significativo para mejorar la gestión pública, pues debe ser tolerada y eso supone un mayor nivel de escrutinio. Entonces sí hay un daño cuando se revela ese expediente sobre el presidente, pero no es el daño que se exige para poder reservar esa información. Es decir, no hay un daño presente, probable, específico y significativo en los términos de los órganos garantes y del sistema interamericano. Y el último caso, y con esto termino, es el caso del INAI. En este caso era un expediente de la Fiscalía que estaba abierto la Fiscalía estaba investigando un accidente ferroviario de la línea 12 del metro, y se pregunta por una información, en particular una información sobre funcionarias o funcionarios involucrados en esa investigación por el accidente ferroviario. La Fiscalía lo niega y el INAI dice: usted no puede negar esa información, porque esta es una información de interés público, porque se trata de un asunto de enorme relevancia pública, fue un accidente ferroviario, porque las personas que están siendo investigadas son funcionarias públicas y por lo tanto esa reserva no supera el test del daño. Cierro con esto. Puede haber unas reservas generales por ley. Por ejemplo, es completamente admisible que las personas que tienen una protección especial por el derecho internacional de los derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, tengan derecho a la reserva de su nombre como, no sé, víctimas o partícipes en procesos judiciales. Claro que sí. Esa puede ser una reserva general de ley. Y entonces la ley excluye de entrada la información sobre el nombre de niñas, niños o adolescentes que han participado, por ejemplo, en la comisión de delitos, o personas que han sido víctimas de violencia sexual. La ley puede excluir esos nombres, porque el daño que se produce a la persona víctima, o sea, la revictimización, es mayor que el beneficio que obtiene el público al conocer el nombre. Lo que no se puede es prohibir que la gente tenga acceso a cuántos expedientes hay por violencia sexual, cómo se han tramitado, cómo los han decidido los jueces, etc. Entonces, hay unas reservas generales que se pueden admitir siempre y cuando superen el juicio de necesidad, o también denominado el juicio tripartito, que incluye el test del daño. Cuando esas reservas generales no existen o son ilegítimas porque no superan el test del daño, el Poder Judicial debe hacer el test del daño frente a la información que se le solicita. Y con esto termino. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Catalina. Qué temas tan interesantes que se plantean para quienes están asistiendo a este webinario, funcionarios, funcionarias de poderes judiciales de América Latina y Caribe, jueces y juezas. Realmente el tema de la justicia abierta y de cómo operacionalizarla, cómo hacerla efectiva en las decisiones concretas de cada uno de los poderes judiciales es de amplia vigencia, y particularmente cómo transitamos hacia tribunales de puertas abiertas, como lo señalaba Catalina y también el presidente de la Corte. Bueno, entonces vamos a comentar. Antes quería recordarles que tienen a disposición para descargar la síntesis de decisiones de acceso a la información pública en América Latina, que es el cuaderno de discusión de comunicación e información número 22 de nuestro programa. Está allí el enlace, así que por favor, para que lo tengan quienes no han podido descargarlo, que era lectura sugerida para este webinario. Vamos entonces a darle la palabra a los comentaristas y vamos a comenzar con Inés Selwood, coordinadora de la Red Internacional de Justicia Abierta, que nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, Inés. Muchas gracias y por favor tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a los doctores, Ricardo Pérez Manrique, Matías Ponce por la invitación, a mis compañeros de panel. Es un placer siempre escuchar, la escuché un montón de veces, pero siempre me encanta la profesora Botero, y a mi querido Jaime Moreno Valle, no solo por la invitación a la Red Internacional de Justicia Abierta, sino también por propiciar esta discusión sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los sistemas de justicia. Voy a compartir, si me permiten, algo que les quería mostrar. Perdón, ¿ahí ven la pantalla? Estamos viendo muy bien, Inés. Bueno, perfecto. Ahí va.
Ahí está. Porque como hemos visto hasta ahora con la anterior intervención de Catalina, y también gracias al cuaderno que presentaron Catalina y Daniel, que hicieron Catalina y Daniel, que la verdad yo recomiendo un montón porque sistematiza los temas más importantes que llegan a judicializarse o a ser atendidos por los órganos garantes del derecho de acceso, y también creo que sintetiza a la perfección las decisiones no solo de estos órganos garantes, sino también del sistema interamericano, por supuesto, y de la propia justicia nacional, que va en línea con lo que propone la Corte. Y digo que celebramos desde Rija, porque desde hace 4 o 5 años, con el auge que tuvo en la pandemia, lamentablemente en este triste escenario, pero bueno, fue una oportunidad en su momento para los sistemas de justicia para modernizarse, para revisar sus procedimientos, de cara a no dejar de brindar el servicio de justicia, justamente en un contexto tan adverso para la sociedad. Y yo me quería enfocar específicamente en los poderes judiciales como sujetos obligados, como decía recién Catalina. Sin embargo, antes también me atrevería a decir desde Claude Reyes hasta ahora, los tribunales, como se ve perfectamente en el cuaderno también, fueron favorables a fallar en línea con los estándares internacionales en materia de acceso a la información, con la jurisprudencia que iba fijando la Corte, y otorgando de manera casi unánime la plena garantía del derecho de acceso. Por lo menos eso se ve en la mayoría de los casos que comenta Catalina y demás que hay por toda la región. Vemos también que a pesar de esto siguen llegando demandas al sistema, que está muy bien, porque los países siguen teniendo reclamos sobre estos temas, y las decisiones que llegan a la Corte, que luego la Corte derrama en el sistema y en la jurisprudencia nacional, siempre va un poquito más allá, otorga el derecho y atiende a nuevos desafíos como el uso de la tecnología, la colisión de derechos de protección de datos, atiende a los nuevos formatos que se vinieron viendo en temas de transparencia activa, por ejemplo. Como decía Catalina, la aplicación de la prueba del daño, de la proporcionalidad, y vemos que los tribunales van adoptando en sus jurisdicciones nacionales estas decisiones del sistema. A la luz de ello, de vuelta, tomando al sistema de justicia como un sujeto obligado, podríamos decir que los tribunales hacen carne los estándares de este derecho que están en las leyes modelos de la OEA, en los fallos del sistema, y podemos inferir entonces que la información acerca de los mismos poderes judiciales, su propia información, como recién comentaba Catalina, debería estar bien, el sistema debería funcionar bien, debería estar todo perfecto, genial, porque saben los estándares, tienen la jurisprudencia, las decisiones de los órganos garantes, está todo bien. Sin embargo, si yo estuviera en una clase ahora y les preguntaría a mis alumnos cuántos de ellos o de ellas han hecho alguna vez una solicitud de acceso a la información a algún organismo de justicia, a un tribunal local, a una corte nacional, seguramente muy pocas manos se levantarían. Sin embargo, si yo preguntara, ¿quién solicitó información al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo? Las manos serían mucho más. No lo digo yo solamente esto, sino que los propios números de tanto la RTA como la Conferencia Internacional de Comisionados de Información muestran que mientras los poderes ejecutivos reciben miles de solicitudes por año, las judiciales llegan a cientos, cuando llegan a cientos. Y esto retoma un poco el punto que también hablaba Catalina, que está en el cuaderno, sobre la información, creo yo la parte más crítica, decía ella, el tercer punto, que es la que se encuentra en los expedientes judiciales. Interesantísima la discusión sobre materia penal, me parece que ahí hay un tema que está todavía para explorar y para abordar y para profundizar mucho más, sobre la apertura de quienes no son parte de un expediente, pero nada impide a la comunidad, por ejemplo, como decía Catalina, preguntar la cantidad de empleados, los presupuestos ejecutados, la cantidad de insumos que se utilizan para un determinado procedimiento, la cantidad de horas que dedican a una determinada causa. Entonces, en los sistemas judiciales lo que vemos, no cuando les toca decidir sobre información de otro poder, ¿sí? Cuando deciden sobre información que tiene que entregar otro poder, sabemos, está el cuaderno que lo explica muy bien, sino cuando les toca entregar información propia, ahí es donde hay, y presten atención a lo que voy a decir porque no quiero spoilear lo que viene después, pero hay una percepción de que los poderes judiciales no estarían siendo de los más efectivos a la hora de garantizar el derecho a la información
propia. Vamos a ver si esto es así o no. Por eso quería mostrar, a ver, toda esta introducción para mostrarles lo que estuvimos pensando en el grupo de acceso a la información y transparencia de RIJA, cuando nos adentramos en la tarea de construir un índice para medir el desempeño, justamente, de los poderes judiciales al responder pedidos de acceso a la información y poder ahí sí diferenciar entre la percepción y la realidad, digamos. Así que de la mano de dos metodólogas, de Valeria Quiroga y Patricia Sepúlveda, de Argentina y de Chile respectivamente, que aportaron la verdad la cuestión técnica para hacer una co-creación de la metodología. Éramos en ese momento 30 personas en el grupo de unos 9 países de toda la región. Pudimos construir dimensiones, variables, ponderarlas, para luego comenzar con la carga de datos de instituciones que eran voluntarias para poder medirse en cuanto a los requerimientos de acceso a la información que les hacía la ciudadanía. Se creó una plataforma muy segura, solo administrada por los organismos que cargaban los datos, y vamos a ver los resultados del 2022. Y luego vamos a volver un poquito sobre el tema de la diversidad de los arreglos institucionales que tienen las instituciones de justicia, porque cuando uno dice sistema judicial, sistema de justicia, poder judicial, ¿a qué está haciendo referencia? Hablamos de Cortes Supremas, de tribunales inferiores, hablamos del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de los consejos de la magistratura, de la judicatura. Bueno, ¿cómo se implementa entonces el derecho de acceso a la información en estas organizaciones que son tan diversas? Acá vemos entonces justamente toda la diversidad que ya conocemos. Una de las dimensiones a evaluar era la estructura organizacional, otra era los recursos, la independencia presupuestaria, los recursos, todo esto estaría dentro de lo que es la estructura organizacional. Y por supuesto también evaluamos o tratamos de identificar las solicitudes per se, las respuestas, los pedidos, los tiempos que demoran cada organismo en responder. Y ahí vemos, disculpen este cuadro que es un poquito confuso o lleno de palabras, pero son 23 variables de estas 4 dimensiones que yo les comentaba. Marqué algunas para que puedan ver la profundidad de este, como a nosotros nos gusta decir, es un autodiagnóstico. Son un montón. En la página web de RIJA pueden encontrar todo el índice y un cuadernillo que explica la metodología y el paso a paso de la carga, pero las variables más sustantivas que nos interesaba a nosotros evaluar, o que se autoevalúe los sistemas judiciales que aplicaran el índice, era, por ejemplo, qué tipo de pregunta recibían, cuál era la calidad de respuesta brindada, si pedían o no pedían prórroga, qué temas solicitaban, si se le pide al ciudadano, por ejemplo, un formulario predeterminado, si ese formulario es vinculante, siguiendo el principio de informalidad, que también está en la ley modelo. Queríamos saber si una institución justamente tan formal como la justicia respetaba el principio de informalidad al ser sujeto obligado de solicitudes de acceso a la información. Paso rápido. ¿Qué revelaba entonces, o qué es lo que pudimos ver cuando hicimos esta prueba este año? Acá van a ver, agrupamos las organizaciones judiciales por países, pero no estamos midiendo países, ni comparando países, ni haciendo ranking de países, sino que estamos viendo una mirada al interior de los procedimientos de cada poder judicial, local, nacional, federal. Y bueno, los agrupamos en países porque justo teníamos 4 de México, 2 de Argentina, Colombia y Paraguay. Y ahí está, ahí el numerito que se ve son la cantidad de casos que ingresaron durante 2022. A ver si puedo pasar ahí. Ahí está detallado por organismo, país y cantidad de casos. Cuando terminamos la metodología, lo ofrecimos a diferentes instituciones de justicia, gracias al apoyo de la difusión que realizó UNESCO en todo su mailing, y todas las organizaciones de justicia que ya estaban capacitadas por la Cátedra de Catalina y por UNESCO. Se sumaron estos 8 organismos, 2 de Argentina, 1 local y 1 nacional, la Corte Suprema de Paraguay, la Corte Superior de la Judicatura de Colombia, y 4 cortes locales de México: Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán y Querétaro. La verdad que los quiero nombrar porque trabajaron un montón cargando las solicitudes y autoevaluándose.
Bueno, como comenté antes, una de las dimensiones muy importantes que nosotros queríamos analizar era la estructura de quienes participaban. Ahí vemos un pantallazo sobre los diferentes diseños institucionales. No todos los países tienen los mismos diseños, justamente quisimos ver esta diversidad, en algunos hay ley, en otros no hay ley, donde hay órgano garante, donde solamente tenemos autoridad de aplicación y no tenemos órgano garante, y el resultado, no solo de quienes completaron, sino de muchas organizaciones que hablamos, cuando hablamos de poder judicial, tenemos que escarbar un poquito más para saber de qué organismo estamos hablando, o sea, no podríamos como englobar específicamente todo en materia de derecho a acceso a la información en poderes judiciales. Simplemente paso rápido si quieren, basándonos en las leyes modelo de la OEA, relevamos cantidad de excepciones que tiene cada ley, que los compete, los plazos de respuesta, la prórroga, como la propia percepción de los organismos acerca de si tienen recursos suficientes, si las solicitudes que reciben son complejas o simples. Y algo que creo que es muy interesante, que tiene que ver con esto de el spoiler o la percepción que yo les contaba antes, que hicimos este cruce entre los temas que más solicitaban las personas y si de acuerdo a estos temas se solicitaba más o menos prórroga. Los temas son los temas clásicos que pide la ciudadanía cuando hablamos de derecho a acceso a la información pública, excepto por las acordadas y las sentencias, que también son propias de este poder, pero vemos que no hay una relación entre los temas que se piden y en los pedidos de prórroga, o sea que no es excusa. Y de hecho, el 94% de las solicitudes cargadas no fueron respondidas en un plazo de prórroga. A ver, ahí está. Para finalizar, ya vemos, como les decía antes, que los instrumentos de medición sirven para despejar esta sensación o esta percepción de lo que sucede en el interior de las organizaciones. Obviamente no podemos generalizar en todas las organizaciones de justicia, pero tenemos un universo suficiente en esta medición del índice. Como les adelanté, los números son buenos, la percepción de que no responden o que se tarda mucho, por lo menos en los poderes analizados, no se evidencia. Obviamente hay áreas de mejora y esto me parece que es interesante porque sirve este instrumento, esta regla, nosotros le decimos la regla porque sirve para medirse y sirve para encontrar dónde están los problemas, esos ruidos, la desconexión, los tiempos de espera, las complicaciones. Cada poder judicial puede acceder a sus propias variables, dimensiones y a la ponderación que dio el índice y puede ver exactamente dónde necesita mejorar. Si es que la pregunta era compleja, por eso tardé mucho. Si el formato solicitado no me permite procesar la solicitud de manera rápida, si este formulario queda dando vueltas por el éter y no llega nunca a un escritorio, si me están pidiendo información en un formato que yo no la tengo que procesar entonces, y bueno, entender hasta dónde podemos mejorar, me parece que siempre es interesante para poder armar un sistema de mejora continua, ¿no? Ojalá, digamos, aprendiendo sobre dónde están las trabas, vamos a seguir mejorando en los procedimientos de acceso a la información. Así que como conclusión, me parece que estoy bien de tiempo, yo creo que esta percepción que se tiene que ver más con un mecanismo que podríamos llamarlo retroalimentación ciudadana. Las personas no solicitan tanta información a las organizaciones de justicia porque no están ávidas de saber o de controlar, o porque no saben que pueden hacer solicitudes de acceso a la información, porque no consideran a las instituciones de justicia como sujetos obligados del derecho de acceso a la información. O la retroalimentación, las instituciones de justicia no se muestran abiertas, no se muestran proclives a recibir solicitudes, porque, si se quiere, recién están entrando en este ecosistema de Estado abierto, de justicia abierta que hablaba Matías también antes, ¿no? Recién, desde hace poco, están transparentando de manera proactiva, están armando portales de datos, están publicando sentencias. Antes no se publicaban, había muy poca disponibilidad de sentencias públicas. Quizá, al llegar más tarde que los demás poderes del Estado, decíamos el Ejecutivo y el Legislativo llegó antes a esto, se puede ver que la ciudadanía no pregunta, quizá por miedo, por no saber, porque hay que ser parte de un litigio, no hay que ser parte, se puede solicitar información, entonces, en general, la persona, la academia del periodismo no sabe qué preguntarle a la justicia.
me parece que como conclusión final, creo que en vez de decir como el huevo, esto sí es el huevo o la gallina, a mí me gusta decir que es como andar en una bicicleta de a dos. La ciudadanía y los sistemas de justicia tenemos que pedalear al unísono de manera compasada para poder avanzar y poder generar, como nos gusta decir en temas de acceso a la información, en músculo para que los sistemas sean más robustos y puedan rendir cuentas a la ciudadanía todos los excelentes fallos que realizan a nivel jurisdiccional cuando se les pregunta sobre otro poder, bueno, que lo puedan aplicar a la hora de responder sobre información que se encuentra entonces en sus propias manos. Así que eso me gustaría dejarles como a manera de conclusión. Muchas gracias, espero no haberme pasado muchísimo con el tiempo. Muchas gracias, Inés. Igual fue muy flexible, pero ha sido muy enriquecedor poder escucharte y la importancia de compartir estos estudios, de compartir estos índices que pueden ser adoptados por por otras organizaciones, focalizados o llevados a instancias de carácter nacional. Realmente el trabajo que están haciendo la Red Internacional de Justicia Abierta, promocionando, conociendo más sobre estos temas, alimenta mucho al debate, a la discusión. Y bueno, ya están apareciendo varias preguntas, hay otras tantas que iremos agregando. Además, a mí en lo personal se me ocurren, conociendo de primera mano el funcionamiento por el pasado de la Corte Interamericana y de las acciones de transparencia que se pueden hacer y de accesibilidad de la justicia de un organismo internacional. Imagínense todo lo que se puede hacer en un organismo de carácter nacional de administración de justicia. Pero entonces profundicemos un poquito más en estos temas. Muchas gracias, Inés. Ahora le vamos a dar la palabra a Jaime Moreno Valle. Él es oficial jurídico principal del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos. Jaime, un gusto saludarte y la palabra es suya. Muchas gracias, Matías. Es un honor para mí sumarme en representación del Departamento de Derecho Internacional de la OEA a esta serie de webinars que ha desarrollado la UNESCO y la cual hemos seguido con gran interés. Después de haber escuchado a las distinguidas expertas que me han precedido en la palabra, no me queda más que añadir en realidad, por lo que me voy a limitar a referirme al trabajo que estamos emprendiendo al interior de la OEA en relación con la información pública en manos del Poder Judicial. En primer lugar, y nada más para dar contexto, quiero mencionar el Comité Jurídico Interamericano, que es el órgano consultivo de la OEA en materia jurídica. Lo integran 11 juristas elegidos por los Estados miembros y gozan de autonomía técnica. Actualmente el comité se ha convertido en una suerte de laboratorio del cual han salido instrumentos de derecho blando, es decir, no vinculante, como por ejemplo la ley modelo sobre sociedades por acciones simplificadas, la guía sobre protección de las personas apátridas, los principios sobre la privacidad y la protección de los datos personales y la ley modelo 2.0 sobre acceso a la información pública. En segundo lugar, me voy a referir al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, es decir, dentro de la Secretaría General de la OEA, somos la entidad que se encarga, entre otras cosas, de prestar servicios de secretaría técnica al Comité Jurídico Interamericano y de difundir su trabajo. Habiendo identificado a estos dos actores y entrando al tema ya que nos ocupa, lo que quiero compartir con ustedes es que el órgano máximo de la OEA, es decir, la Asamblea General, durante su más reciente periodo de sesiones, celebrado a mediados de este año, ha conferido al Comité Jurídico Interamericano el mandato de ampliar el contenido de la Ley Modelo 2.0 sobre acceso a la información pública para incluir los temas que no pudieron ser considerados en su momento, por tiempo básicamente, tales como el acceso a la información pública en manos del Poder Judicial, considerando las disposiciones de la legislación interna de cada estado. En cumplimiento de este mandato, el Comité Jurídico ha designado ya un relator para el tema, quien inició ya su labor con el apoyo del Departamento de Derecho Internacional y que está tomando como base las discusiones que ya se tuvieron sobre el tema en Brasil, en el marco de las reuniones para la redacción de la Ley Modelo 2.0, por allá por mayo de 2019. En esa oportunidad, los órganos garantes identificaron temas puntuales, como por ejemplo el régimen de excepciones y su aplicación a los expedientes judiciales, y la protección de los datos personales y otra información sensible contenida en dichos expedientes. A partir de los temas identificados, el relator está estudiando las diversas aristas que presentan y determinando el enfoque que quiere darle a cada uno de ellos,
siempre en armonía con la ley modelo 2.0 y con los principios sobre la privacidad y la protección de los datos personales, que por cierto, salió del Comité Jurídico, pero se aprobó por la Asamblea General en 2021, por lo cual ya es un instrumento de la OEA. El próximo periodo ordinario de sesiones del comité va a tener lugar en marzo o abril del próximo año, y la idea es que el relator presente ya un primer informe al pleno del comité para recoger sus observaciones y recomendaciones. Una vez que el relator haya producido un borrador de articulado, lo más probable es que se desarrolle un amplio proceso de consultas con los Estados miembros, la sociedad civil y otros actores, que es una práctica que hemos venido siguiendo desde hace varios años. Cuando se llegue a esa etapa, probablemente a finales de 2024, principios de 2025, vamos a dar la mayor difusión posible a este proceso, a fin de que puedan concurrir todas las partes interesadas y el producto final sea un instrumento que goce de amplia aceptación, como ha sido el caso de la Ley Modelo 2.0. El gran desafío que tiene el relator, como pueden imaginar, es equilibrar los intereses y el derecho a saber de la ciudadanía con las legítimas necesidades y preocupaciones del Poder Judicial. Sé que podemos contar con el apoyo de todos ustedes a esta iniciativa de la OEA y que, según hemos escuchado, es consistente con las necesidades de transparencia y acceso a la información pública que existen en la región. También responde a las demandas o busca responder a las demandas de una sociedad que cada vez apuesta más por la transparencia. Finalmente, los invito a revisar el estándar de la Ley Modelo 2.0 sobre la clasificación de información, que instrumenta con gran detalle los principios a los que se ha referido con gran claridad la profesora Botero. Y bueno, muchas gracias nuevamente a UNESCO por permitirnos compartir con ustedes estos avances, los cuales seguiremos reportando conforme se vayan desarrollando. Voy a ver si puedo compartir el enlace a la Ley Modelo 2.0. Y bueno, reciban un saludo muy afectuoso desde el Departamento de Derecho Internacional aquí en la sede de la OEA en Washington. Y gracias, Matías. Muchas gracias, Jaime. Ha sido una gran oportunidad de escuchar además sobre esa ley modelo 2.0 y esperamos que se puedan compartir a través de los enlaces el contenido y el acceso a la misma. A continuación tenemos un espacio breve que nos queda de diálogo, de preguntas y respuestas. Tenemos algunas que nos han hecho llegar y que voy a compartir. Vamos a hacer una selección porque son muchas las preguntas que nos han hecho llegar, así que se las agradecemos. Algunas son más puntuales, de compartir enlaces o cierta información que podemos facilitárselas a través del chat, pero voy a avanzar con algunas en específico que quisiera compartirles en la tarde de hoy, y bueno, ahí vamos a estar abiertos a quienes las pudiesen contestar. Primero, bueno, excusarnos a quienes nos han solicitado la lecture en inglés. Vamos a tratar de hacer los esfuerzos, pero está pensado para hacer una conferencia en español. Hay una pregunta específica, Catalina, Inés, Jaime, que quería compartirles, que creo tal vez Catalina la puede tomar y luego profundizar en el respecto, que es cómo opera el derecho de acceso a la información en casos de régimen de excepción. En este caso, Catalina hizo mención a un país en particular, la persona hace mención también nuevamente a ese país en particular, pensando en el caso de El Salvador. De repente, Catalina, podríamos profundizar en lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los principales estándares en la materia. Luego hay una pregunta específica que también hace a la cuestión de la comunicación abierta de los poderes judiciales en la región, y que la comparto con Inés y también con Jaime, respecto a uno de los ítems de transparencia activa, que está vinculado a los recursos financieros del Poder Judicial, y se la plantean a Selwood, pero creo que tanto Selwood como Moreno pueden contestarla, que hace a la cuestión de la información salarial de los jueces, que en muchos países sigue manteniéndose bajo secreto o reserva. Luego hay varias felicitaciones por el seminario, y voy a agregar una tercera pregunta, que es bastante específico,
que está vinculado al contenido de las sentencias y de la jurisprudencia en general, si debe ser obligatorio o no que sean publicadas en las webs de los poderes judiciales, pero luego respecto a si otro tipo de contenidos, como por ejemplo acceso a recursos bibliográficos de capacitación, más recursos de la parte previa de la adopción de una sentencia, de fortalecimiento de actividades que estén vinculadas al desarrollo del trabajo de los jueces, también debe ser de carácter público, abierto y accesible. La pregunta la dirigen a algo muy particular, son las capacitaciones que reciben los jueces, y eso deben ser un recurso público, no de libre acceso, pero lo van a generar a compartir con todos. Luego aquí ya vamos a compartir, Jaime, el enlace de la ley modelo. Dejo por aquí estas preguntas, a ver si podemos hacer una primera ronda, y después, si es que nos da el tiempo para no alargar el webinario, podemos seguir con las otras. Empezamos con la profesora Botero, por favor. Gracias, Matías. Entiendo que la pregunta fundamentalmente dirigida a mí es la pregunta sobre los regímenes de excepción. Exacto. Sí, sí, dos de los países que yo mencioné han intentado, los gobiernos han, en algunos casos con más éxito, en otros con menos, acudido a los regímenes de excepción para limitar el derecho de acceso a la información. Entonces, yo creería que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, los regímenes de excepción tienen que estar demostrados. Un presidente no puede decretar un régimen de excepción porque sí, porque le pareció que era urgente terminar una obra pública, o porque no quiere que haya escrutinio sobre la manera como está ejerciendo sus funciones, o porque no quiere que haya escrutinio sobre las condiciones de las cárceles. No, eso no es una razón para decretar el régimen de excepción. Yo creo que tenemos que rescatar los conceptos fundamentales que hemos construido en los últimos 60 años, digamos, de democracia constitucional desde la Segunda Guerra Mundial. Los regímenes de excepción se declaran cuando es la única manera de satisfacer un derecho, digamos, una situación que está amenazada de manera grave, y cuando los mecanismos ordinarios no pueden atender esa necesidad. O sea, se requiere que se produzcan unas condiciones específicas para que un régimen de excepción sea legítimo. Eso es lo primero. En segundo lugar, no todos los derechos pueden ser suspendidos, o deben ser, no se pueden suspender todos los derechos en tiempos de excepción, ni la totalidad del derecho. Entonces, es cierto que se puede restringir el derecho de acceso a la información si hay un decreto, si se decreta de manera legítima el régimen de excepción, pero de todas maneras está sometido antes del daño. O sea, lo que no se puede establecer es que no se cubre con un manto de secreto toda la gestión del Estado, porque hay un régimen de excepción, porque hay, qué sé yo, un huracán en una zona determinada del país. No, no. Ese huracán en una zona determinada del país puede generar un régimen de excepción para poder hacer unas contrataciones directas rapidísimas y poder, digamos, no tener que someterse, por ejemplo, a leyes de contratación que suelen exigir ciertos requisitos que demoran contrataciones para gente que necesita urgente alimentación, agua potable, etc. Sí, pero ¿el por qué es que eso tiene que suponer la secrecía sobre todo el acceso a la información en todo el país? Entonces, primero, el régimen de excepción tiene que ser legítimo, y para que sea legítimo se tienen que cumplir unas condiciones básicas de un Estado democrático. No surge de la voluntad del mandatario. En segundo lugar, el régimen de excepción no justifica que todo el derecho de acceso a la información sea restringido. Solamente el derecho de acceso a la información de las materias sometidas al tema de excepción cuando es indispensable para evitar un daño. Es que voy a repetir porque lo repito siempre en el orden en el que lo dicen los órganos garantes. Un daño presente, probable, específico y significativo. Entonces,
que una gente haga preguntas sobre la manera como se está construyendo una obra pública y que eso puede hacer que la obra pública se demore porque la gente va a hacer preguntas y va a haber cuestionamiento y va a haber escrutinio, eso no supone ningún daño, eso es un bien para la democracia. Que la gente pregunte y cuestione cómo se está ejecutando una obra pública o cuáles son las condiciones de las personas dentro de las cárceles o cómo se están haciendo los procesos penales contra personas que están siendo capturadas masivamente, todo eso es un bien para la democracia, no es un mal para la democracia, porque eso es lo que evita que haya un abuso en el ejercicio del poder. Eso es lo que evita que haya corrupción. Eso es lo que evita que haya derechos humanos. Sí, muchas veces supone más trabajo, pero el beneficio de entregar esa información es mayor que cualquier beneficio de mantenerla oculta o secreta. Entonces, regímenes de excepción sí, cuando cumplen condiciones de derecho internacional de los derechos humanos y constitucionales suficientes. Sí, se puede restringir el derecho de acceso a la información, pero en todo caso hay test del daño. Lo que pasa es que, claro, el test de daño está informado por la excepción cuando la excepción se refiere a la situación respecto de la cual se quiere resguardar temporalmente cierta información. No sé si con esto más o menos doy algunas ideas de lo que yo pienso que cómo debe funcionar el derecho de acceso a la información. Muchas gracias, Catalina, porque nos brindas con tu respuesta instrumentos, elementos para poder evaluar en cada uno de los países en los regímenes de excepción que no son poco frecuentes, lamentablemente. Vamos con Jaime e Inés, con Inés, Jaime, las respuestas a las otras preguntas y vemos luego si nos queda espacio para una más. Tenemos unas cuantas. Inés. Bueno, muchas gracias. Sí, con respecto a la declaración jurada de los jueces o el patrimonio de los jueces, creo que era algo así, considero que es información pública. Siempre, claramente en las leyes, en la ley modelo existe, si tenemos en cuenta que los poderes judiciales son sujetos obligados, está esa obligación. En muchas de las leyes nacionales también existe esa obligación. También hay leyes de ética pública que lo determinan, que hacen públicas las declaraciones juradas, por supuesto, siempre, como decíamos antes, teniendo en cuenta que aquello que es información pública. No estamos hablando de información sensible, información patrimonial que pueda llegar a dañar números de cuenta, no sé, cuestiones muy personales y privadas, sino justamente en general los sistemas de declaración jurada de funcionarios públicos se hace un formulario público, un formulario privado, que luego en todo caso ante el pedido de la justicia se podrá abrir en manos de un juez, pero por lo pronto las versiones públicas de las declaraciones juradas son públicas, valga la redundancia, y los jueces deberían estar sujetos entonces al escrutinio también como cualquier otro funcionario público. Me parece que no hay mucha discusión al respecto, por lo menos yo lo veo así, salvo que de vuelta, casuísticamente, alguien me diga, bueno, es un juez en particular que está investigando un delito de narcotráfico y entonces si decimos, bueno, vemos, pero también, como decía Catalina antes, lo vemos caso a caso, la regla general debería ser, es pública, es información. Creo que la otra era sobre las sentencias o la información de otro tipo que tiene en manos el Poder Judicial. Sobre las sentencias creo que hubo mucha discusión. Hace poco, el año pasado, se cambió la ley de transparencia en México, por ejemplo, porque anteriormente la ley decía que las sentencias judiciales eran públicas, aquellas que eran de interés público, no estaba definido qué era interés público, quién definía interés público, y era muy discrecional. Hoy ya se dice que todas las sentencias de todos los fueros son públicas, de todas las instancias, entonces me parece que teniendo en cuenta eso y para abajo, las sentencias son públicas. Entiendo que sigue habiendo discusiones y me parece que de vuelta este webinario y todo el cuaderno y las conversaciones que estamos teniendo sirven para eso, sirven para poder, como yo decía antes, nos pasó cuando trabajamos en los poderes ejecutivos, hay que ejercitar este músculo porque está como un poco entumecido en los sistemas judiciales, de decir, bueno, las sentencias entonces definitivas, ¿qué es una sentencia definitiva? Para la primera instancia, me han dicho un juez de primera instancia, me dice,
en mi instancia es definitiva. Bueno, pero se puede revisar por la Cámara. Bueno, la Cámara es definitiva hasta que la revise la Corte. Y así, entonces me parece que está buenísimo porque eso es lo que yo decía, de esta manera que vamos dialogando y conversando, yéndonos a la realidad, podemos generar el músculo que se necesita. Y sobre el material, es toda información que está en manos del Estado. Obviamente sujeto a un régimen de excepciones, taxativo y no general. Tendríamos que ver específicamente qué es lo que... En un momento yo trabajaba en la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Argentina, nacional. Creo que nos había llegado un pedido un reclamo, pero no logró ser reclamo, que solicitaban el código fuente de una app desarrollada por el Estado. Entonces, bueno, es información que está protegida por un secreto comercial, industrial, el Estado comercial. Bueno, entonces la verdad que no lo pudimos después ver en profundidad, pero son todas estas cosas que, como decía antes yo, los nuevos formatos nos ponen como unos desafíos nuevos que antes quizá, obviamente, cuando hicimos la ley en 2010 no existía un código fuente de una app que el Estado desarrolla in-house, ¿no? Entonces me parece que yo me animaría a decir que habría que verlo caso a caso. Muchas gracias, Inés. Jaime, si quieres cortar. Gracias. Sí, bueno, creo que Inés abarcó muy bien lo referente a la declaración patrimonial de los jueces, por ejemplo. Hablando específicamente de las escalas salariales, de las percepciones de los jueces, la ley modelo 2.0 lo incluye dentro del catálogo de información que proactivamente tienen que divulgar los sujetos obligados. Esto por dos motivos principales. Uno de ellos, porque son sueldos de funcionarios públicos y, como explicó la profesora Botero, la esfera de privacidad de un funcionario público es mucho más reducida que la de un particular. En segundo lugar, porque la ley modelo pide que sea desagregada la información por géneros, cuando corresponda, para identificar brechas salariales en función del género. Entonces, una razón más para que todos estos sueldos sean información pública, que se divulgue proactivamente, insisto, ni siquiera mediante solicitud. También, además, la obligación que les impone la ley modelo es mantener esa información actualizada. Entonces, sí, evidentemente la tendencia del estándar internacional es a transparentar lo más posible las percepciones de todos los funcionarios públicos. A mayor jerarquía, menor privacidad. Entonces, esa es la situación con los jueces, magistrados y demás. También quería decir que aún tratando de reservar la información sobre los sueldos, no pasarían la prueba de daño a la que se refirió ya la profesora, y que también está incorporada en la ley modelo 2.0, porque el interés el público por mantener el secreto simplemente no está. También quiero decir que la ley modelo, en cuanto a, hablando ya de la reserva, saliéndome un poquito de la pregunta que iba a contestar, la ley modelo consistente con las sentencias que se nos han explicado esta tarde, busca reducir la discrecionalidad del funcionario y evitar la aplicación de la ley de manera caprichosa. Entonces da un catálogo muy limitado, pero muy bien desarrollado, de los casos en los que la información podría ser reservada. En la inteligencia de que en cada caso, para que la información no se puede reservar de manera general, sino hay que evaluar caso por caso, ¿no? Como ya también se explicó. Básicamente eso es lo que quisiera comentar. Gracias. Muchas gracias, Jaime, Inés, a ambos. Tenemos unas últimas dos preguntas que voy a dirigir, unas a la profesora Botero y otras dos a Inés y a Jaime. Profesora Botero, la leo así literalmente, de Rodrigo Soto. Mi consulta es la siguiente: ¿qué ocurre cuando se solicita información y en sede judicial se plantea que la información y en definitiva su publicación afecta a terceras personas? Dicho esto, entra el test de daño a tener una posición preponderante. Pero ¿qué ocurre si en la información que se solicita posiblemente existe un escándalo o está vinculada a episodios de corrupción? En ese caso, y teniendo presente la presencia de funcionarios públicos, ¿qué pesa más en su criterio? ¿La afectación de la publicación
o el control social sobre manera el ataque, para combatir el ataque a la corrupción y lograr democracias más sólidas, como se señala en la Carta Democrática Interamericana. Le dirijo a usted esta pregunta, profesora Botero, y luego a Inés y a Jaime. Desde Perú nos preguntan algo muy sencillo, muchas veces se contesta, y no debe ser no solo la realidad de Perú, sino también de otros países en la región. Cuando se plantean solicitudes de acceso a la información pública, se contesta denegando la información porque requiere que la administración procese o elabore información que no tiene ya lista, y entonces como requiere de ese trabajo de elaborar información o recuperarla y no la tiene previamente procesada, el Estado no puede o no tiene los recursos para poder realizarlo. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto, que es una práctica que se puede dar también en los poderes judiciales de la región con las restricciones presupuestales que todos conocemos? Vamos primero con la profesora Botero y luego Inés y Jaime, y con esto ya cerramos la ronda de preguntas. Gracias, Matías. Un momento se me cortó el internet, entonces entendí toda la pregunta. Hay una palabra que no entendí, porque no. ¿Qué pesa más? ¿El control social o qué? ¿Cuál era el valor que ponía, o el La bien o el privacidad de los derecho? datos o el afectar a terceros brindando cierta información, o el control social sobre la corrupción, porque se trataría de información vinculada, en este caso hipotético, a un episodio de corrupción. Sí, pero de funcionarios públicos, ¿no? Es lo que entendí. Exacto. Exacto. Bueno, entonces, cuando cuando hay investigación judicial, en principio el valor que se protege con la reserva es el debido proceso o la impartición de justicia. No, por ejemplo, se estaban adelantando investigaciones sobre crimen organizado, criminalidad organizada, cárteles de narcotráfico. Hay una información que es clave, que puede estar relacionada con corrupción, pero si se revela puede afectar, comprometer otra parte de la investigación para poder profundizar, digamos, esa investigación respecto de otras personas, ¿no? Y entonces se protege la investigación como parte del proceso de impartición de justicia. Eso ya además lo ha dicho en México el INAI también en una decisión muy importante en la que estableció la diferencia de en qué casos entregar esa información podía o no comprometer la investigación. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa cuando no se trata de comprometer el debido proceso, no se trata de comprometer la investigación, no se trata de comprometer la impartición de justicia, sino que se trata de personas que están mencionadas en la investigación? Entonces, ahí hay tres casos. Sujetos especialmente protegidos por el derecho internacional: niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia sexual. Se protegen esos nombres. Ahí no hay discusión. No hay discusión. Se protegen esos nombres. Dos, cuando se trata de terceras personas marginalmente vinculadas, que no ejercen funciones públicas ni ejecutan recursos públicos, son marginalmente vinculadas en un proceso de investigación. Ahí hay que hacer la prueba del daño y es bastante probable que ahí pueda prevalecer la privacidad. Terceros, marginalmente vinculados, o sea, no directamente vinculados a los hechos, que puedan eventualmente aparecer en esos folios. Pero la cuarta hipótesis es, o la tercera hipótesis en realidad es cuando se trata de personas que están directamente vinculadas a los casos de corrupción. Y más si son funcionarios públicos. Esa es la sentencia que yo mencioné, que es tan importante, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. En esos casos, revelar esos nombres no afecta el debido proceso, no afecta la impartición de justicia, no se trata de sujetos especialmente protegidos por el derecho internacional, no se trata de terceros que no ejercen funciones públicas ni han tenido ningún cargo y que marginalmente aparecen mencionados, pero sin un vínculo directo. Es decir, no hay realmente un compromiso de las actuaciones de esas personas en la investigación. Se trata de personas o funcionarios públicos
o no funcionarios o terceros particulares que están siendo investigados por un hecho de corrupción que es de interés nacional. Si revelar esa información no afecta el debido proceso ni la impartición de justicia, yo creo que se debe revelar. Y claro que si es una investigación por una denuncia injusta, va a haber un daño respecto del funcionario. Cierto, va a haber un daño. O respecto de la persona que, por ejemplo, no es funcionario, pero tiene una concesión de un puerto, está manejando el puerto y hay un escándalo de corrupción sobre el manejo de los recursos del puerto o sobre el manejo de los recursos del metro o lo que sea. Pues claro que hay un daño. Pero ese es el tipo de daño que uno tiene que soportar cuando administra ese tipo de bienes públicos o de recursos públicos o de funciones públicas. No es justo, yo lo entiendo. Bueno, no es justo, no es la expresión, es una expresión más coloquial. Pues ojalá no fuera así. Yo he sido víctima de eso por presidentes que se han parado públicamente a decir que yo he cometido irregularidades. Bueno, lo que hice fue salir a defenderme. No, no me gustó, no me parece agradable, pero hace parte del ejercicio de mis funciones asumir esa carga. Y hace parte del ejercicio de las funciones. El poder no viene solo. El poder no es solamente el disfrute de que la gente lo aplauda a uno y de que uno tenga un buen sueldo y de que uno tenga estabilidad y de que uno tenga ciertos beneficios. El poder viene también con unas cargas. Y probablemente la carga más difícil es esa. Es que uno está sometido a un mayor escrutinio. Pero es que sin ese escrutinio es imposible que el poder funcione adecuadamente. Digamos, eso lo ha demostrado la historia de la humanidad. La secrecía lo que hace es generar corrupción y violación de derechos humanos. Incluso frente a funcionarios virtuosos, porque no todas las personas que rodean a este funcionario virtuoso son virtuosas. Y necesitan estar vigiladas. Y la vigilancia se ejerce así y a veces es difícil y a veces duele. Pero si no se compromete el debido proceso y la debida impartición de justicia, yo creo que esos nombres deben ser revelados. Y por eso me parece tan importante la decisión de El Salvador que mencioné. Gracias, Matías. Muchas gracias, Catalina, Inés y Jaime. Inés, estás en silencio. Perdón, pensé que lo había sacado. Sobre la obligación de producir información, ¿verdad? Que como vos decías, es uno de las excusas que en general brindan los sujetos obligados cuando no quieren o no tienen la información que es el que solicita la ciudadanía. De vuelta les recomiendo el cuadernillo, hay un montón de ejemplos de casos de órganos garantes de Latinoamérica o del sistema interamericano que obligan a producir la información cuando hay una obligación legal de que esa repartición pública debe tener esa información. Si no la tienen, la tiene que producir y se debe entregar a la ciudadanía de la manera en que la solicita. Incluso a veces se han obligado, se ha decidido que se produzca la información aun cuando no estaba taxativamente puesto, obligado por la repartición pública, porque de esa manera se entendía que era la respuesta que se le estaba dando a la ciudadanía. No, muchas veces nos vienen o hay reclamos porque se le pregunta cuántos centros de salud existen en determinada localidad y el Estado responde 5 y se terminó. No, bueno, quiero el principio de buena fe, como hablábamos antes, entiendo que son 5 y que quiero saber dónde están y que me gustaría saber cuándo atienden y si me los pueden geolocalizar estaría mucho mejor. Entonces, me parece que abundan las decisiones tanto de órganos garantes como el sistema interamericano, en donde es necesario producir la información que no se tiene y que están obligados a hacerlo, y cuando no están obligados a hacerlo en virtud de la mayor transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información, la máxima divulgación, deben producirla también. Muchas gracias, Inés. Jaime. Yo coincido con Inés, creo que el estándar internacional que hemos promovido en los últimos 10 años es precisamente ese. Si tú tienes la obligación de generar la información y no la has generado, la tienes que generar y entregarla. A lo mejor tu obligación no es generarla, sino obtenerla. Eres un órgano al que le reportan distintos órganos o los particulares. Bueno, por ejemplo, como la autoridad fiscal, ¿verdad? Si tu obligación es contar con esa información, la tienes que ir a obtener porque te la están pidiendo y porque es tu obligación legal. Aquí lo que se trató de hacer
es también equilibrar un poco el derecho de acceso a la información pública con la capacidad institucional para gestionar la información. Evitar un poco también que los usuarios pidieran al órgano hacer, no sé, comparaciones, documentos, estudios, análisis que no están dentro de sus facultades. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis y en vez de hacer yo el análisis, le pido la información ya analizada y comparada al sujeto obligado para que me haga el trabajo, ¿no? Entonces, se buscó que el sistema de acceso a la información regional, o el modelo, mejor dicho, no sea demasiado oneroso para los sujetos obligados, porque entonces iba a estar destinado a la inoperabilidad o inoperancia, no sé cómo se diga, porque nadie va a ser capaz de cumplir con sus obligaciones legales por estar atendiendo estas peticiones un poco excesivas o onerosas en demasía. Entonces, bueno, coincido con ellas y el tema es exactamente en dónde está ese equilibrio. Y entonces la conclusión a la que se llegó fue, te limitas a generar y a contar con la obligación que la ley te diga. Punto. Gracias. Perdón, ahí sí me escuchan. Muchas gracias, Jaime, una vez más, a ambos. Bueno, quedan varias preguntas en particular. Hay una que me llamó mucho la atención, pero claro, da evidentemente Catalina, Daniel y a la querida cátedra para pensar en un webinar para más adelante, que está vinculada a qué pasa con la información pública, pero que está en manos de privados. Por ejemplo, información relacionada con financiamiento electoral ilícito. ¿Qué hacer cuando la ley no reconoce que estas personas también están sujetas a estándares de transparencia, de publicidad? También está vinculado estas temáticas a los proyectos de ley de financiamientos de partidos políticos y de financiamiento general de campañas electorales en la región, en discusión en varios países de la región, y qué pasa con el derecho de acceso a la información en ello. Pero esa pregunta es tan amplia que la dejo pendiente porque da para otro webinario que probablemente tendremos en 2024. Este es el último de la serie que hemos desarrollado, así que nuevamente agradecerles a Inés y a Jaime que nos acompañan el día de hoy, al Departamento de Derecho Internacional de la OEA, a la Red Internacional de Justicia Abierta, ambas organizaciones socias y colaboradoras de la UNESCO en la región, nuestro trabajo en América Latina y Caribe, muy agradecidos por haber estado aquí, y vaya desde el programa de comunicación e información de la UNESCO para América Latina y el Caribe, un cálido saludo a la profesora Catalina Botero, también a Daniel, que está aquí con nosotros acompañándonos en el backstage de este webinario. Hemos tenido un impacto muy grande, son miles los abogados, abogadas, fiscales, jueces, juezas, estudiantes de derecho, policymakers que han tenido la oportunidad de capacitarse en torno a la jurisprudencia de acceso a la información pública en la región, y con esto poder brindar herramientas para una mejor defensa del derecho de acceso a la información pública, y sobre todo que esta información quede de manera accesible para quienes la quieran utilizar en los distintos países. Catalina, ha sido una gran oportunidad escucharte en reiteradas ocasiones nuevamente, y represento aquí a la consejera regional como adjunto del programa de comunicación, agradecerte por el trabajo realizado durante todo el año, y también a nuestro colega Marcos Mendiburu de nuestro equipo que estuvo a cargo de la organización de estos webinarios. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos, y esperemos que empecemos el 2024, qué increíble, ya estamos con saludos del fin de año, pero que empecemos el 2024 con una nueva serie, ojalá, de conversaciones, de capacitaciones, de este tema que, como ven, tiene distintas aristas y de mucha utilidad y vigencia para las democracias de la región. A todas y todos, muy buenas tardes, y damos por concluido este seminario. Muchas gracias por participar. Gracias, María, gracias, hasta luego, Inés, Jaime, Cecilia, Daniel, y a todas y a todos, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.